Bienvenidos al contenido de su clase 2. Buen día. Bien, seguimos en la construcción de esta unidad, en esta evolución de la maestría en seguridad para la materia de medición de la sustentabilidad. En esta unidad 3, que es una de las partes fundamentales, comentamos, y ahora vamos a ver esta introducción a la evaluación de impacto de ciclo de vida que vamos a ver en muchos estudios con estas siglas EICV. Va a ser evaluación del impacto de ciclo de vida. Para esto nosotros pues ya sabemos que toda la primera correlación que hemos hecho va a ir directamente al análisis de los impactos. Bien, estamos viendo aquí en pantalla, ¿verdad? ACV como fondo en la parte central y pues tiene que ver con el uso, con la disposición, con la parte de las fases del proceso, qué tipos de materia prima estamos ocupando y si se dan cuenta, hay una línea que sale del redondel, que es esta. Entonces, nos quiere decir o nos simboliza que va mucho más allá, ¿se acuerdan? ¿Qué está pasando con los residuos? Si hay reciclaje, si hay economía lineal, bueno, o en alguna particularidad que nos indique qué está pasando con el fin de vida. Así que análisis de ciclo de vida sale mucho más allá. Entonces, esta metodología nos va a permitir interpretar la identificación a través de la evaluación de la unidad funcional dentro del producto, proceso o servicio, pues, incluyendo la disposición final, pues esta parte de qué está pasando en los impactos, pero sobre todo en los impactos potenciales, porque muchas veces se refleja algunos otros, pero cuál, en dónde es que verdaderamente tiene una alta afectación y está estandarizada por la ISO 14040 y 14044. Entonces nos dice que identifica, da una información de construcción, hay que tener argumentos para una mejora ambiental, te da una oportunidad de mejorar ambientalmente, ¿no? Siempre esta palabra, porque cuando ustedes digan, es que hice un ACV, quizás alguien no les pregunte nada. Pero muchas otras les van a decir, ¿qué tipo de ACV? Puede ser un ACV ambiental, un ACV en la parte económica también. Entonces, es preciso, por eso, verificar qué tipo de ACV se está leyendo o se está llevando a cabo. Así que también empuja o impulsa a sensibilizar a las empresas cuando se hacen estos estudios, a tener una comunicación más puntual sobre los reportes de sustentabilidad, a generar planes de gestión, a verificar estos impactos potenciales durante, bueno, algún tipo de huella que se quiera verificar y verificar también las fuentes con que se va a cotejar estos datos, ¿no? Y por lo cual, pues todo esto nos va a llevar a una medida de reducción de los impactos. Por otro lado, durante la evaluación del impacto de ciclo de vida, pues es la parte consensuada, es la parte razonable, ¿no? Ya que trata de ligar, no es un por eso se dice que no es un resultado como tal, como decíamos, una tabla de multiplicar, 2 por 2 son 4, que sí se multiplican, se hacen multiplicaciones, ¿no? Pero no es un resultado como tal, sino es un resultado que tiene una correlación de la entrada con la parte que va a correlacionar de las categorías de impacto. Por eso hay un análisis, ¿no?, posteriormente. Entonces, esta metodología me va a identificar en qué etapas yo voy a estudiar ACV, con qué unidades, cómo voy a interpretar los resultados del estudio, pero también cómo voy a evaluar. Va a tener efectos en la parte del producto y en la parte del servicio.
Ya hemos hablado que puede ser producto, proceso o servicio, pero en la unidad funcional que vamos a estudiar podemos comparar otra unidad funcional o puede ser que solo lo quiero para hacer una toma de decisiones, ¿no? O puede ser que quiero mejorar la calidad de mi producto o quiero erogar una cuantificación o quiero llevarlo al sistema de competitividad o quiero que haya un mejor aprovechamiento energético o de la materia prima o quiero por la parte, ¿se acuerdan que empezamos coerción-acción, que es comando-control? Pues necesito evaluar o necesito regular. También a lo mejor necesito comunicar. Entonces, dependiendo, ¿no? Quiere decir que a su vez entonces abre el espectro para fortalecimiento en muchas áreas del estudio. En la parte de edificación estábamos diciendo, ya comentamos porque es importante, ¿no? Y crucial de cómo entra, ¿no? Análisis de ciclo de vida por la parte de polución hacia este interés, ¿no? Y hay un consumo, mucho consumo energético en la parte de edificación, ¿m? Porque, bueno, para empezar, desde la materia prima ya estamos verificando en ACV de que el material lo estamos tomando del suelo, ¿verdad? Agua, grava, gravilla, minerales. Entonces, nosotros podemos decir que tendremos afectaciones al suelo porque estamos tomando, pero no estamos seguros. ¿Se acuerdan que decía el análisis de la leche? Oh, es que yo pensaba que era por este lado en la salud, pero oh, sorpresa. Pues entonces aquí, dependiendo de cómo se haga este estudio, y eso va a ser muy puntual en la parte del cotejo del inventario, pues así, de esa manera, va a ser el resultado. Aquí nos pone un esquema. Nosotros tendremos que hacer nuestro esquema de estudio también, porque cuando hagamos el estudio, ¿no? Necesitamos hacer un diagrama de bloques o nuestro proceso y poner líneas punteadas hasta dónde va a abarcar el de nosotros, para que luego la norma no me comente. Tú pusiste todo el proceso aquí y solo me diste una fase de tu proceso, por lo cual tu análisis está perfectamente mal. Entonces ponemos todo el proceso y después escribimos o describimos en el reporte de dónde a dónde va a abarcar, pero también le damos otro esquema con líneas cortadas de dónde a dónde va a abarcar el estudio. En este caso dice consumos energéticos, dice proceso de fabricación, extracción, transporte, fabricación y venta. Proceso constructivo, diseño, implementación, empleo de tecnologías. Hacia afuera, operación del edificio, de la puerta a la tumba, consumo de recursos, energía consumida y residuos. Porque después del diseño, pues es porque ya coloqué focos, coloqué fuentes de agua, coloqué climas, coloqué lo que ustedes se imaginen en la parte que consuma energía. Entonces, este va a ser de la puerta a la tumba porque ya es una salida. Pero aquí, donde está entrada y dentro de la fase del proceso, de la cuna a la puerta. Entonces, ellos hacen una línea punteada. A lo mejor ellos van a estudiar de aquí hacia acá, ¿no? O solamente este que me dará la reducción de las materias primas. Entonces, dice, después de este regreso a la cadena. ¿Cuándo va a ser un regreso a la cadena? Cuando los edificios se destruyen. Esa fue otra parte interesante por lo que ACV entró en ese interés. Porque, ¿qué va a pasar con todos esos escombros? ¿Se han dado cuenta que eso es también una parte que está a la alza, haciendo ruido en la parte de contaminación, porque pasó las partes de los parámetros permisibles de lo que uno pudiera limpiar, ¿no? Hay mucho residuo en la parte de la construcción, antes y después de la construcción. Entonces, ¿qué se va a requerir?
Dice material preconsumo, material postconsumo, nuevo material. Si se va a reciclar, se va a reutilizar, se va a prolongar la vida útil en cuestión de los materiales, reducir generación de gases contaminantes, ¿no? En la parte del diseño, pues a lo mejor puede haber un control de consumos, de seguimientos, pasos correctivos. Entonces tendremos que poner todo nuestro diagrama de bloques o nuestro diagrama de flujo o diagrama del proceso y decir, bueno, nosotros vamos a estudiar de aquí hasta acá. Entonces voy a estudiar de la cuna a la puerta, no voy a hacer del nacimiento hasta la muerte o fin de uso. Aquí hay otro ejemplo para que nosotros, cuando estemos haciendo nuestro ejercicio, que va a ir directamente hacia el proyecto que van a entregar, pues tengan menos dudas. Extracción de recursos, distribución, transformación, distribución. La producción y el empaque se considera de la puerta a la puerta, pero miren todo lo que ya arrastró la producción, porque el material no llega por sí solo, tiene que llegar por agua, por aire, por suelo, de alguna manera, por lo cual hay un impacto o un cambio general de esa entrada de inventario que está haciendo quema de combustible o de energía. Entonces dice, de la cuna a la puerta, de la cuna a la puerta extendida. Y es lo que les comentaba en la anterior lámina. A lo mejor me interesa hasta la distribución del primer punto. Porque a lo mejor aquí llega una parte, pues sí, la distribución, y luego ya se va a su uso y consumo. Eso podría ser otro estudio. Y posteriormente al fin de vida. Pues a esto es lo que se le llama de la cuna a la tumba. O puede ser de la cuna a la puerta extendida. O puede ser de puerta a puerta. Y aquí dice de la cuna a la puerta, si lo estás extendiendo. Entonces una cosa es de puerta a puerta y otra de la cuna a la puerta. Aquí tenemos otros ejemplos en los que ustedes pueden poner su diagrama. Entonces explica regularmente, básicamente lo mismo, no regularmente, explica básicamente lo mismo. Este diagrama igual. Ahora, para la evaluación del impacto, no es solamente ver cuánto CO2 equivalente o cuánto huella de carbono equivalente, sino ver qué metodología vamos a ocupar. Las metodologías tratan también de ciertos valores de ponderación, porque recordemos que estos estudios, y ya lo habíamos comentado, pues tienen una presión de Europa. En Europa se estandariza de acuerdo al número de población, de acuerdo al área en donde se va a estudiar. Se toma una muestra y se dice que por área está siendo ponderado equivalente para daño a la salud, para daño al ecosistema, para daño. Pero entonces, ¿en base a qué? También tiene una correlación de estudio. Por lo tanto, todos lo hacen en una entidad desarrolladora. Pueden ser universidades, laboratorios certificados, científicos, cualquier tipo de entidad desarrolladora que ya vamos a ver también. Pero todos van indicando una metodología. Entonces hacen una base de datos y esta base de datos está correlacionada con quien ellos tengan sinergia en el ámbito metodológico porque los datos pues se venden. Entonces dice, cada método es diferente. Nosotros ocuparemos EcoIndicator o Recipe, que es la que tiene mayor gama de aplicaciones en la parte de impacto. Pero como esta unidad es una introducción, por eso no me voy a ampliar mucho, porque me voy a quedar mucho tiempo aquí. Entonces, pero sí les doy una visión de lo que puede ser, o de lo que es, más bien, de lo que es esta parte de la metodología de evaluación de impacto. Entonces, estamos observando todos que ACV es gigantesco, ¿verdad? Entonces, lleva varios tipos de métodos, dependiendo los datos, dependiendo qué es lo que tú quieres hacer, pues
se lleva el tipo de método. Por ejemplo, dice el EPS 2000, método orientado a daños, que considera la monetarización, la parte de la economía, como ponderación, disposición a pagar. Por lo tanto, se vuelve un ASV ambiental económico. Entonces, Vaseline 2000 tiene modelos mucho más actualizados. Eso va a depender de quién surte todos los datos de inventario. Los estudios de normalización que dan una ponderación. Esos estudios de normalización son los que le comento, que están caracterizados por el área, por el número de población y por las características precisas del área que se va a estudiar. Bien, pues aquí están esos impactos. Los tipos de metodologías diferentes tienen diferentes intervenciones que están haciendo las mediciones y de las entradas y las salidas, los midpoints y los endpoints, en diferentes áreas de protección. Fíjense bien, por ejemplo, aquí los pesticidas tienen dos líneas de afectación en la entrada. Puede ser para aumento de exposición humana y puede ser que le esté afectando el aumento de exposición de ecosistema. Ah, ya me acordé, maestra. Esto sucede en el ejemplo de la leche que nos dio, ¿verdad? En otros ejemplos ustedes se van a acordar de esta figura y van a ir y van a decir, a ver, partículas, por ejemplo edificios, hay un aumento en la exposición humana porque es polución, entonces todo tiene una razón de la interrelación de flechas y dice, por ejemplo va directamente a daño al humano, que está a la salud humana, pero no todos van a la salud humana. Por ejemplo, aquí hay otra, eutrofización y sistemas. Miren quién está haciendo la presión. Sistemas acuáticos. Y su flecha se va a daño a plantas y vida salvaje. No está yendo directamente a la salud humana. Pudiera interrelacionarse, pero va al entorno natural. Y en el entorno natural, nosotros también comemos, vestimos y tomamos agua. Pudiera ser que estuviera relacionado, pero no de manera directa, pero sí de manera indirecta. Entonces, por ejemplo, dice nutrientes y sistemas terrestres, pérdida de hábitats. Y aquí en esta pérdida de hábitat está en azul. No quiere decir que totalmente pare ahí. Pudiera tener correlación, como les estaba comentando, pero estamos identificando la primera red de consecuencia. En esta entrada dice CML 2000 y aquí tenemos esta CML 2000. Dice que tiene los modelos más avanzados en la actualización de modelo. Por este lado está EcoIndicator 99. Dice actualización del método orientado a daños, utiliza indicadores de categoría de impacto final y son 3 versiones. Fíjense, versiones que consideran diferentes hipótesis. Entonces, todas tienen una correlación. Dependiendo del tipo de estudio, por supuesto, tendremos esta parte de la versión distinta de hipótesis. Es de acuerdo al tipo de estudio. Y esto se vuelve más interesante. Y dice importancia de estudio de análisis de ciclo de vida en sus casos de aplicación. Este estudio me gusta mucho porque demuestra a nosotros que estamos estudiando esto que el ACV no sucede en solitario, no. Lo que sucede en un estudio es que diferentes fuentes van a atacar para ir al análisis. Aquí tienen que ver las pymes, tiene que ver la NIC y tiene que ver Funtech. Es empresa que se dedica al estudio o a la producción, de PVC. Imagínense, el PVC ha ido y venido en boca de todos, como dicen los investigadores, pero aquí en México se le hace a través de la Secretaría de Economía, hace sinergia
esta palabra hay que entenderla porque no es fácil, se hace sinergia entre varias entidades para llevar a cabo el estudio. Entonces, los objetivos del estudio estratégico del ciclo de vida del polivinil carbonato identifica los aspectos que pueden mejorar la posición competitiva. Fíjense que con esa palabra empezamos, ¿se acuerdan? En la unidad 1. Bueno, pues el ámbito de competencia necesita un nacimiento y es precisamente medir la sustentabilidad. Y por eso se vuelve mucho más interesante cuando las pláticas de ustedes como máster, porque bueno, ahora cuando ya tengan cabida y cuando escuchen esta parte, no es que la sustentabilidad, no. Para hablar de esto hay que medirlo, hay que buscar una estrategia. Pudiera ser a su vez estrategia, pudiera ser que no. Ya hemos visto que está la matriz MET, que está otros tipos de mapeo, por ejemplo, ¿no? Otros tipos, ¿no? Pero esto va a ser de acuerdo a la estrategia empresarial. Así que desde ahí deben hacer nuestro objetivo. La filosofía con la que yo voy a hacer ACV tiene que casarse con la filosofía de la empresa. Entonces, en esta parte, esas partes se unieron. Entonces, se va a estudiar, dice, bueno, es que tiene que ver porque tenemos tubería, películas, alambres, botellas, calzados, en donde no, en aplicaciones médicas. ¿Se acuerdan? Comentaba eso, me acuerdo mucho, ¿no? Porque yo no he estudiado esa parte. No he visto estudios porque no me ha interesado y ustedes lo están viendo a su vez gigantesco. Entonces, dice aplicaciones médicas, fíjense, en PVC. Por supuesto, es un proceso diferente, ¿cierto? Dice, líneas de acción más recomendables, ¿no? Estos son los objetivos, chicos, miren, los objetivos. Miren qué gigante. Dice, identificar y valorar líneas de acción más recomendables. Esas serán sus últimas partes, ¿no? Que atienda, ahora, ahí va lo interesante, sí en el desarrollo competitivo con el que marca aquí, pero que me lleve a la parte sustentable, pero no inmediata, a corto, a mediano y largo plazo. Okay. Aquí estoy consolidando que ACV no es una estrategia que salva ni que solo te da un resultado de culpabilidad, sino que te da resultados para análisis y tú escalafonar. Por eso en la otra parte le hablé de ámbitos de mejora. Para llegar al sistema competitivo hay que hacer partes de mejora. Entonces, esto es un esquema de PVC, ¿no? Y dice extracción y producción de materia prima, la producción tiene que ver, y aquí hago un énfasis, destrucción, orientación y reciclado. Y en la extrusión ya tendremos que ver qué tanta energía hay y en la orientación, porque hay muchísimos modelos de PVC. Yo pregunto, en su casa, ¿cuántos materiales de PVC tienen? Imaginen. Entonces, puede ser PVC 80%, puede ser PVC con otras, pero al final es PVC. Dice instalación PVC, dice instalación y uso. Y está en azul, emisiones de CO2, y en gris, consumo de energía. Son las flechas y en todas están involucradas. En este estudio emplearon metodologías apropiadas, fuentes de información específica para cada uno de los apartados. Tanto es así que entidades tuvieron que hacer esta amalgama para hacer el estudio. Entonces, en el impacto económico, dice que hay un análisis atractivo y potencial de mercado y que van a hacerlo complementado con una matriz. Bueno, pues eso queda fuera interrelacionado, pero fuera de ACV, porque es lo que van a ocupar ellos posteriormente. ACV les va a servir, es una herramienta. Dice que van a usar modelos de pronósticos de demanda y balance, de oferta y demanda, van hacia el impacto económico. En el impacto ambiental, ellos lo harán con un análisis de ciclo de vida. Residuos sólidos y reciclajes. Es un pronóstico de plásticos con base en la composición de mercado, aplicación y vida útil, 3 vertientes. La última parte dice que las fuentes de información incluyeron
datos censales, o sea, recopilaron datos, estadísticas oficiales de INEGI y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la industria, de servicios de información, además de 65 empresas entrevistadas para sacar el inventario. Y bueno, entonces ustedes dirán, bueno, entonces yo ¿de dónde los voy a sacar? De las fuentes bibliográficas, Dice, modelo pronóstico de la generación de residuos plásticos en México, con base en la composición de mercado, aplicación y vida útil del producto. Lo quieren hacer lo mayormente grande que se pueda requerir y por eso es la ayuda gigantesca que se hace. Aquí estamos viendo aplicaciones del PVC y nace la pregunta, bueno, ¿quién no tiene un PVC en su casa? Porque ya estamos viendo, dice otros usos 7%, en la construcción 54%, eléctrica, alimentos, transporte, médica, calzado. En la médica marca un 3%. Dice, el PVC que se consume, pero la producción y principales mercados están concentrados. Y miren dónde están concentrados. Pudiera ser que están asomando en dónde está el área de impacto. Y aquí tienen pues esas partes de alimentarios y plásticos, PVC, BCM, cloro, sosa, etileno, etano, pues lo que se utiliza. Y erogan en los lugares Baja California, Chihuahua y Michoacán. Y aquí aparece mi región, ¿verdad? Por supuesto, la parte de la costa, ¿no? En generación con otras entidades que están haciendo esta parte de producción y de mercado. Pero también hay algo importante, o sea, el PVC, esto quiere decir, ¿no? Como cuando hay personas que dicen, no, es que el PVC debe desaparecer, bueno, pero nosotros te decimos, empresa te dice que es un eslabón económico-social, porque esta cadena de PVC genera empleos y lo sabemos, no puede desaparecer. Por supuesto, es la industria que está haciendo esta parte también en el grado sustentable. Pero bueno, hay personas que no lo entendemos y hay que decírselos de manera que se pueda comprobar, y esta es la manera en que se puede comprobar, porque muchas veces defienden argumentos con decir, es que contamina, ¿no? Pero ¿cuánto contamina? ¿En dónde contamina? ¿Por qué contamina? ¿Por qué argumentas que contamina? ¿De dónde nace el argumento de la contaminación? La contaminación no es una palabra que va y viene, se mide esta parte de la sustentabilidad. Entonces, ellos aquí es lo que están haciendo un reclamo científico, no puede desaparecer porque forma por parte del empleo. Ahora, no solo eso, sino los eslabones petroquímicos para producir PVC. Hay un eslabón de empleo y es una que está constituida por la cadena de composición. Miren todo lo que ACV hace, aclarar por eso dice que es crítico. Es crítico. Esto es todo ACV. Entonces dice que, mire, aquí aparece otra proporción. IIM UNAM, consultores con datos generados de sinergias de UNAM. Entonces te vuelve a decir que esto concentra un empleo, no lo podemos quitar porque hay mucha distribución también del producto. Reconocen que hay distribución de impacto, pero por categoría. Por un lado están los usos de los recursos, por el otro ellos también tienen cobre porque el PVC no va solo. Tienen daños a la salud humana y en el ecosistema. Dice que el análisis del ciclo de vida lo realiza un grupo de especialistas, plural, el Instituto de Investigaciones en Materiales de UNAM, con apoyo de consultores nacionales y del extranjero. Nosotros lo veremos en 5 sábados, pero va a ser la base, porque esto es gigantesco, por supuesto, y tiene sus propias ramas de estudio que van mucho más allá de estudios de categorías subsecuentes.
Ajá. Entonces dice aquí, la extracción, tratamiento y refilación del cobre de los conductores eléctricos. ¿Pero qué tiene que ver esto, maestra? Ah, es que ahí te voy. Se está estudiando toda la línea económica y ambiental del cobre, del PVC. Recordemos que el cobre hace el PVC hace recubiertos del cobre en cables. Y entonces los cables tienen que ver, y los cables son de cobre. Hay una interrelación del producto final. Entonces se vuelve mucho más gigantesco en la parte consensuada que ellos hablan de los datos. Cuando ellos arrojan los datos, ya estos son los datos, los procesos de fabricación, fabricar PVC no incrementa de manera significativa el impacto ambiental de la cadena. ¡Oh, sorpresa! No hay en el cambio climático, no hay en la acidificación, no hay. Entonces, ¿en dónde está esta parte? En la energía con la que se procesa, que son los hidrocarburos. Ajá. Entonces, en los combustibles fósiles. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Aquí está el impacto ambiental recubierto, las películas rígidas de PVC, las líneas de acción que ellos tomaron por parte de Pemex. Dice que hubo una fórmula competitiva también, porque tiene que haber algunos cambios, a lo mejor en la parte energética, ya lo estarán leyendo completamente en el PDF. Puede ser inmediata, puede ser de soporte, pero lo interesante aquí, o sea, como decimos en seguridad, ojos al trabajo, bueno, ojos a la investigación, cómo ellos hacen la traducción, y me tiene que quedar muy, muy, muy claro que una persona sola puede correr a su V como práctica y puede hacerlo, pero llevará un gran tiempo porque la base de datos tiene que ser consensuada, fidedigna, crítica, valorizada. Entonces, toda esta parte de la recolección de datos, pues lleva mucho trabajo de esfuerzo para que los datos de ese inventario sean los realmente mayor fidedignos que vayan a la evaluación y que se traduzca en algún método la parte del reflejo o la verificación de los resultados del impacto. Muchas gracias.